Una serie de actividades y reuniones está realizando la AIDS Healthcare Foundation para concretar su llegada a nuestro país. Queremos conocer los objetivos de esta ONG y precisamente para hablar de eso nos acompaña de Mañana en Directo la jefa de la oficina de AHF para América Latina, la doctora Patricia Campos. Doctora, buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, Patricia, quisiéramos saber sobre esta organización y para darle contexto a quienes nos están viendo hasta ahora, ¿qué hace esta organización en particular? ¿Cuál es la historia que tiene? Bueno, AIDS Healthcare Foundation tiene su origen en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Es una organización que tiene ya 26 años de existir. Actualmente tenemos trabajo en 34 países y de alguna manera llegamos con algún beneficio de atención médica a más de 400,000 personas en el mundo. Específicamente para el VIH. Con VIH, exactamente. ¿Y en qué consiste ese trabajo en todos estos países? Bueno, el trabajo tiene básicamente 3 ramas. Una de ellas es la prevención a través de la oferta e incrementar el acceso a la detección. El segundo es mejorar la calidad de la atención médica y el tercero tiene que ver con provocar o generar o impulsar cambios estructurales que favorezcan el desarrollo de políticas públicas para que todas estas 2 vertientes resulten reales. Patricia, entiendo que ustedes son bastante críticos de los planes de prevención de Chile. Quería entender un poquito por qué. Bueno, no es exactamente una crítica, es solamente que en el contexto mundial, en el contexto internacional y de acuerdo a las evidencias científicas, ha habido muchos cambios. Por ejemplo, la semana pasada en la ciudad de Río de Janeiro se llevó a cabo el segundo foro latinoamericano y del Caribe sobre el continuum de la atención del VIH y la prevención combinada. En este sentido, muchos de los países de la región de América Latina y del Caribe están incorporando estrategias e innovaciones tecnológicas para hacer la recomendación de la OPS y OMS que tiene que ver con el aceleramiento de la respuesta. Porque la meta global, la meta a estas alturas, con todos los avances tecnológicos y científicos, es que para el año 2030 estamos en posibilidades de eliminar el SIDA, no el VIH, el SIDA. Eliminar la enfermedad, entonces, eliminar pero no SIDA. El hecho de ser portador de ese determinado virus. Exactamente. Entonces, si queremos llegar a eso como región, necesitamos que todos los países mejoren su respuesta y sean más eficientes en el uso de todas estas innovaciones. Patricia, te vamos a interrumpir un segundo, nada más vamos a hacer un alto en la entrevista porque tenemos que tomar contacto con la oficina de Merval en Valparaíso. José Miguel Obando nos Así contesta. es, gerente de operaciones del Metro, para tener detalles de la paralización de hoy. José Miguel, gracias por el contacto. Buenos días. Hola, muy buenos días. José Miguel, ¿qué pasó? ¿Por qué no está funcionando el Metro de Valparaíso? A ver, básicamente tenemos un problema en los sistemas de comunicaciones, fibra óptica, que fue detectado por nuestro equipo técnico esta madrugada en el sector del borde costero, que como ustedes saben muy bien, fue fuertemente afectado por la emergencia climática, no solamente nosotros, vialidad, etcétera. De modo que al detectar estas fallas funcionales, nuestros técnicos nos instaron a dilatar la entrada de operación para efecto de garantizar y reparar y dar toda la seguridad y continuidad operacional que nuestro público obviamente necesita. Entiendo entonces que lo que está ocurriendo a nivel de comunicaciones y específicamente de la fibra óptica es una todavía secuela de lo que pasó de las marejadas de la semana pasada. Efectivamente, nosotros hemos estado revisando acuciosamente todos los sistemas una vez superada la emergencia climática y en particular hoy día se detectó un problema funcional en el sector de recreo que ameritó sin duda la drástica medida que estamos tomando y esperamos muy pronto poder reponer el servicio. Eso quería saber, ¿qué significa muy pronto? ¿Algún rango de tiempo? Mira, nuestra estimación inicial era entre las 7:30 y las 8, esa era nuestra estimación, 7:30 en particular. Hemos tenido alguna dificultad para efectos de hacer las sincronismos y todas las reconexiones. Estamos trabajando en ello, esperamos muy pronto poder hacerlo. Estimo yo que en torno a las 8 de la mañana. O sea, ¿esto podría extenderse eventualmente durante toda la mañana o quizás más tarde, todo el día? A ver, siempre existe una posibilidad, especialmente en sistemas tan complejos como es. No obstante, como mencioné anteriormente, creo que podemos trabajar para efectos de garantizar una pronta recuperación del servicio. Sí.
José Miguel, estos problemas eran esperables que se produjeran considerando la marejada y cuán afectado se vio el borde costero hace un par de semanas. ¿Era parte de la probabilidad que volviera a fallar el sistema? ¿Quedó más débil en ese sentido? No, efectivamente nosotros advertimos sobre esta situación de que, si bien es cierto, en la reposición del servicio estábamos garantizando la continuidad y la seguridad operacional, íbamos a quedar obviamente vulnerables a este tipo de situaciones, dado que las revisiones técnicas acuciosas que realizamos luego de la emergencia nos indican de que hay un potencial a falla ahí, hay una falla de funcionalidad y nosotros podemos atender inmediatamente. Sin duda que tiene que ver con los efectos del temporal y los daños que causó sobre nuestra infraestructura. Bien, pues José Miguel, le agradecemos mucho el contacto hasta ahora para poder tener la actualización y detalles de primera fuente entonces de lo que está sucediendo con el Metro Valparaíso. Muy amable. Buen día. Ok, muchas gracias. Y nosotros volvemos al estudio, retomamos la conversación con Patricia Campos. Ella es doctora y es la cabeza de el AIDS Healthcare Foundation para el capítulo latinoamericano. Y me quedo, Patricia, con lo que tú decías recién respecto a que es posible soñar a esta altura con que el año 2020 tengamos 2030 tengamos un planeta libre de SIDA, que no es lo mismo que libre de VIH. Exacto. ¿Qué cosas tienen que cumplirse de aquí al 2030 para que ese sueño sea realidad? Existen diferentes metas que se han planteado en términos de tratamiento y en términos de prevención. Y existen todas las herramientas para que logremos esto. Lo que necesitamos es colocar todas las piezas de manera ordenada y adoptarlas como políticas públicas. Una de ellas, por ejemplo, es la incorporación de la sociedad civil al trabajo de prevención. Otra de ellas, por ejemplo, es reducir la brecha entre el número de personas que se conoce o se tiene estimado que viven con VIH en el país o en la región, contra el número de personas diagnosticadas. ¿Y eso implica entonces hacer testeos masivos, me imagino? No exactamente masivos, ¿no? Porque no tenemos una epidemia generalizada, pero sí testeos focalizados a aquellas poblaciones y en aquellos lugares en donde sabemos que está más concentrada la epidemia. Nosotros nos caracterizamos por tener epidemias concentradas en determinados grupos o poblaciones vulnerables. Entonces tenemos que focalizarlos y tenemos esas poblaciones y esas brechas existen porque existen una serie de barreras, muchas veces son culturales, otras veces son institucionales, que han impedido que estas personas tengan acceso a la detección. Simplemente tal vez hablemos de cuestiones de distancia, o a lo mejor cuestiones de estigma y discriminación. De distancia física al lugar donde sí, yo podría testearme. Exacto, o falta de tiempo, etcétera. Entonces, la propuesta es que las pruebas tienen que salir de los centros de salud, de los espacios institucionales, tienen que llegar a la comunidad y tienen que ser aplicadas por gente de la comunidad. Tienen que moverse entrenadas. Los centros y no las personas. Exactamente, en los lugares en donde ellos están y hacerlo amigable. Y al mismo tiempo pensar en ese mismo método, en ese mismo sistema, ya tener prevista cómo se va a llevar a cabo la siguiente parte que es importantísima y es la vinculación efectiva de las personas que tienen resultados positivos para insertarlas a los sistemas de salud. Nosotros además apoyamos lo que se conoce como test and treat, que significa eliminar el requisito que existe del conteo de CD4, de células CD4, como un criterio de inicio de tratamiento. Para nosotros, de acuerdo a las evidencias científicas, es mucho mejor, una vez que la persona resulta positiva y se confirma, iniciar el tratamiento. Patricia, ¿cuándo llegarían a nuestro país ya operativos, digamos? Bueno, nosotros estamos esperando que el Ministerio de Salud analice la propuesta y que nos inviten para venir a colaborar. Estamos en la mejor disposición. Para venir a quedarse. Claro, venir a quedarnos. Bien, Patricia. Muchísimas gracias por su tiempo. Al revés, muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias.